¿Qué persona que trabaja en farmacia no ha escuchado en algún momento de su vida la frase «¿Tiene amoxicilina para el dolor de muelas?» o «¿Tiene penicilina para el dolor de garganta?», entre muchas otras frases clásicas a la hora de atender a un paciente en una farmacia? Bien, en esta ocasión vamos a responder la gran interrogante de una vez por todas. ¿Sirven los antibióticos para aliviar cualquier tipo de dolor? Quédate con nosotros y descúbrelo en el siguiente video. Hola a todos, yo soy el farmacéutico y muchas gracias por ver este video. Hoy hablaremos sobre el tema ni amoxicilina ni penicilina. ¿Cuál es la correcta forma de aliviar el dolor? Un clásico para todo aquel que atiende público en una farmacia, ya sea como auxiliar, técnico o químico farmacéutico. Pero antes de todo, los invito a dar me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que reciban un aviso cuando tengamos nuevo contenido. Y claro, compartir este video con sus cercanos y asimismo los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales, donde compartimos información relevante a nuestra función sanitaria. Cuando estamos viviendo un proceso infeccioso del tipo bacteriano, como por ejemplo una infección respiratoria, la cual es producida por una bacteria, provocando inflamación o dolor, al ser tratada con un antibiótico correctamente recetado o recomendado por el profesional experto, a los días de iniciar el tratamiento e ir disminuyendo la infección, también disminuyen los síntomas asociados, debido a que la infección va disminuyendo. Pero, ¿qué ocurre en el caso de un resfrío o algún otro tipo de infección de origen viral? Recordando que un virus no es una bacteria. Pues bien, el famoso antibiótico no logrará mejorar absolutamente nada, pero claro, en ocasiones el cuerpo va a ir eliminando la infección viral por sus propios medios, y el paciente que equivocadamente toma el antibiótico llega a creer que eso es gracias a la penicilina que se inyectó o a la amoxicilina que se tomó. Pero en realidad, el medicamento en cuestión aquí no está logrando nada respecto del problema que aqueja al paciente. Por lo tanto, cualquier tipo de inflamación o dolor que no sea de origen bacteriano no tendrá mejoría por tomar antibióticos, y así los síntomas tengan relación con una infección bacteriana, el antibiótico no logrará que disminuyan esos síntomas hasta que la infección bacteriana desaparezca. Es por lo mismo que cuando usted tiene algún tipo de infección asociada a dolor, inflamación o tos, el profesional respectivo le aconsejará tomar medicamentos para tratar los síntomas. O sea, si hay tos, algo para la tos; si hay dolor, algo para el dolor, y así sucesivamente. Y si hay un proceso infeccioso, además, el antibiótico, según sea el caso. Pero no nos desviemos del tema. ¿Sirve la amoxicilina para el dolor de muelas? ¿Sirve la amoxicilina o penicilina para un dolor de garganta? Pues no. Entonces, ¿qué alivia el dolor si no lo hacen los antibióticos? Existen muchos medicamentos para el alivio del dolor, tantos como causas para dicho dolor, y hoy lo vamos a conocer, siempre recordando que esto es con fines netamente pedagógicos y en ningún momento es una invitación al consumo. Siempre que usted lo requiera, debe asistir con el profesional experto y habilitado para recetarle el medicamento que corresponda, o bien a la farmacia cuando es necesario, ya que algunos medicamentos, como el paracetamol, no requieren una receta médica según la legislación chilena. Pero antes de conocer los medicamentos debemos saber, ¿qué es el dolor? El dolor es una percepción sensorial, localizada y subjetiva, con intensidad variable, que puede resultar molesta y desagradable en una parte del cuerpo. El dolor es el resultado de una estimulación por parte de las terminaciones nerviosas sensitivas de la zona. El dolor es el síntoma fundamental de inflamación o problema en una zona, y su aparición alerta de la presencia de un problema o enfermedad. El daño de los tejidos provoca la liberación de sustancias químicas, por ejemplo, bradicina, prostaglandinas, adenosintrifosfato, protones, entre otros, que estimulan los receptores del dolor e inician una descarga nerviosa, transmitiendo la información dolorosa a través de las neuronas. En este proceso se liberan glutamato y péptidos como la sustancia P. En este sentido, ciertas neuronas liberan péptidos opioides endógenos, o sea, producidos por el mismo cuerpo, principalmente dinorfina. Estos péptidos opioides endógenos actúan reduciendo la actividad de muchas neuronas, por lo cual producen analgesia. Para lo anterior, estos péptidos opioides actúan en receptores de opioides específicos. Fármacos analgésicos opioides.
Los analgésicos opioides exógenos, los cuales ingresan a nuestro cuerpo desde afuera, son fármacos que imitan a los péptidos opioides endógenos, produciendo una prolongada activación de los receptores opioides. Esto provoca analgesia, depresión respiratoria, euforia y sedación. El dolor actúa como antagonista de la depresión respiratoria, la que puede tornarse en un problema cuando se lo suprime, por ejemplo con un anestésico local. Los opioides, además, causan a menudo náuseas y vómitos, por lo que probablemente sea necesario usar en conjunto medicamentos antieméticos para impedir las náuseas y vómitos. También tenemos receptores de opioides en los plexos nerviosos del intestino, por lo que el uso de opioides tiende a causar estreñimiento y por lo tanto es posible que se requieran laxantes además. En este sentido, este efecto es utilizado de manera terapéutica como efecto antidiarreico con un opioide bien conocido, la famosa loperamida. Por otro lado, el uso continuo de analgésicos opioides genera tolerancia y dependencia en adictos. La tolerancia a algunas sustancias se produce cuando, como resultado de su administración continuada, el sujeto presenta menor sensibilidad a ella. Así, la dosis habitual de la sustancia produce menos efectos, con lo que se necesitan dosis más altas para producir los mismos efectos. Pero en pacientes terminales, el constante aumento de la dosis de morfina no es automático y generalmente se debe más al progresivo aumento del dolor que a la tolerancia. En el contexto clínico, la dependencia carece de importancia, aunque por desgracia la excesiva precaución con el uso de analgésicos opioides a menudo lleva a un control innecesariamente insuficiente del dolor en los pacientes. Algunos analgésicos como la codeína son menos potentes que la morfina y no pueden administrarse en dosis equivalentes para su analgesia, debido a que se presentan efectos adversos. Por lo tanto, es menos probable que se produzcan depresión respiratoria y dependencia en usos para el control del dolor leve a moderado. La codeína o metilmorfina es un alcaloide que se encuentra de forma natural en el opio. Se utiliza con fines médicos como analgésico, sedante y antitusígeno. También se le considera un narcótico. La codeína es considerada un profármaco, ya que se metaboliza produciendo morfina. En 1889 empezó a utilizarse la heroína como antitusígeno infantil y estuvo disponible hasta 1914. Esta droga fue sustituida por la codeína, considerada una prodroga por metabolizarse en morfina. La codeína, por ser un analgésico medio derivado del opio, puede generar dependencia al igual que la morfina. Por lo tanto, su consumo es solo con prescripción médica. Esta sustancia actúa sobre el sistema nervioso y el cerebro, provocando euforia, pero a dosis altas causa depresión respiratoria. Consumir opiáceos en combinación con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central, como alcohol, antihistamínicos, ansiolíticos o anestésicos, puede causar problemas a la salud. Naloxona es el nombre del fármaco antagonista específico de los receptores opioides y revierte la depresión respiratoria en casos de que ésta ocurra, pero también precipita un síndrome de abstinencia cuando se ha desarrollado dependencia. Incluso a veces puede bloquear parcialmente el efecto de la analgesia producida por el tratamiento con electroacupuntura. Los receptores de opioides están acoplados a proteínas G, que abren los canales de potasio y cierran los canales de calcio, lo cual inhibe la liberación de transmisores. Los opioides también pueden tener efectos excitatorios y resultan de la inhibición de la liberación de GABA. Analgésicos opioides fuertes. Se utilizan particularmente en el tratamiento del dolor difuso, el cual es sin localización precisa o visceral. Está originado en los órganos de la persona. Es difícil de localizar. Algunos ejemplos serían el dolor abdominal o el dolor de tórax. Por otro lado, el dolor somático está bien definido y puede aliviarse con un analgésico opioide débil o con un antiinflamatorio no esteroideo, algún AINE, como diclofenaco o ibuprofeno, por ejemplo. El dolor somático es aquel cuyo origen es la información nociceptiva procedente de cualquier tejido que constituye la estructura del cuerpo. Estos tejidos son huesos, músculos, articulaciones, ligamentos y tendones de la columna, tronco y extremidades. Y se subdivide en dos tipos. Por un lado, el dolor superficial o el dolor cutáneo, que abarca heridas menores o quemaduras de primer grado. Por otro lado está el dolor profundo, que incluye articulaciones, huesos o músculos.
Encontramos además que existen otros tipos de dolor, como son el dolor neuropático, que es el dolor causado por una lesión o una disfunción en el sistema nervioso. En este caso, el origen del dolor está en un daño en las fibras nerviosas. Este dolor no tiene una función clara y resulta difícil de diagnosticar. Y el dolor psicogénico, cuyo origen está en los procesos mentales de la persona que lo padece y no por causas fisiológicas. Todo lo anterior categoriza al dolor según su origen, aunque también se puede clasificar según su duración, ya sea como agudo o crónico, o también en función de su intensidad se puede distinguir entre leve, moderado y severo. El dolor agudo es una manifestación temporal del dolor, como por ejemplo una quemadura. En cambio, el dolor crónico es principalmente un dolor constante y que se puede mantener en el tiempo por diversas enfermedades o problemas. Un ejemplo podría ser la artrosis. Cabe destacar que el paciente afectado por dolor crónico tiene dificultades para llevar a cabo su rutina, convirtiéndose en una enfermedad con la que deberá lidiar durante su día a día. Es frecuente que los pacientes con dolor crónico presenten otros problemas como alteraciones del sueño, depresiones, etc. Finalmente, por otro lado, el dolor neuropático o quemante es causado por el daño de las neuronas de la vía del dolor y a menudo no responde al uso de opioides. La morfina y otros analgésicos opioides se utilizan en el tratamiento del dolor intenso, también producen supresión de la tos, pero esto no se relaciona con su actividad opioide. La diamorfina, ero o diacetilmorfina tiene un comienzo de acción más rápido que la morfina cuando se administra de forma inyectable. Actualmente es cada vez más frecuente el uso de pequeñas dosis para controlar el dolor intenso. El fentanilo puede administrarse por vía transdérmica, o sea, como parches, en pacientes con dolor estabilizado crónico, pero no es útil en caso de dolor agudo. Lo anterior es importante, sobre todo si el paciente presenta náuseas o vómitos intratables, causados por el uso de opioides. La metadona es de acción prolongada y es menos sedante que la morfina. Se la utiliza por vía oral para el tratamiento de mantenimiento de adictos a la ero o a la morfina. La petidina es de acción rápida, pero es de corta duración, por lo cual es inapropiada para tratar el dolor prolongado. Este fármaco, al ser metabolizado y en altas dosis, produce un metabolito que puede provocar convulsiones. Este medicamento además interactúa seriamente con los IMAO y produce delirio, hiperpirexia, que es la temperatura muy elevada del cuerpo, y convulsiones o depresión respiratoria. La buprenorfina tiene un comienzo de acción lento, pero es un analgésico eficaz cuando se administra por vía sublingual. Tiene una duración de acción de 6 a 8 horas, pero puede provocar vómitos prolongados. La depresión respiratoria es rara, pero si se presenta, es difícil de revertir con naloxona, debido a que la buprenorfina se disocia muy lentamente de los receptores donde actúa. Analgésicos opioides débiles. Los analgésicos opioides débiles se utilizan en el dolor leve a moderado. Pueden producir dependencia y ser objeto de abuso. Sin embargo, son menos atractivos para los adictos porque no ofrecen un buen viaje. La codeína o metilmorfina se absorbe bien por vía oral, pero tiene muy baja afinidad por los receptores de opioides. Luego de su metabolismo, un porcentaje se convierte en morfina, alrededor del 10%, por lo cual tiene efecto analgésico. Los efectos colaterales como estreñimiento, vómitos y sedación limitan la dosis posible a niveles que producen mucho menos analgesia que la morfina. Este fármaco también se emplea como agente antitusivo y antidiarreico. El dextropropoxifeno tiene aproximadamente la mitad de la potencia de la codeína. A menudo se lo administra en combinaciones con ácido acetilsalicílico o paracetamol, pero hay pocas pruebas de que tales combinaciones sean más eficaces que los AINE por sí solos. Cabe destacar que las combinaciones con paracetamol son peligrosas en casos de sobredosis, porque el dextropropoxifeno produce depresión respiratoria, mientras que el paracetamol es hepatotóxico. Fármacos analgésicos, antitérmicos, antiinflamatorios no esteroideos, antiartríticos. Aquí podemos encontrar un conjunto de fármacos con características diferenciales bastante claras. Primero tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos tienen acción analgésica, antipirética y en dosis más elevadas, antiinflamatoria. Se utilizan en forma amplia en pacientes que con frecuencia consultan por alguna molestia reumática.
A estos pacientes con frecuencia se les prescriben AINES, utilizados para el tratamiento del dolor de cabeza, dolor de muelas, diversos trastornos musculoesqueléticos, etc. Se les denomina AINE, lo cual significa antiinflamatorio no esteroideo, para diferenciarlos de los glucocorticoides con actividad antiinflamatoria. Fármacos con actividad antiartrítica, en virtud de su capacidad potencial de interferir en la evolución de ciertas enfermedades reumáticas de carácter crónico y progresivo, particularmente la artritis reumatoidea y sus variantes. Se los suele denominar fármacos modificadores de la evolución de la artritis reumatoidea. Carecen por sí mismos de actividad analgésica. Los fármacos nombrados anteriormente no son eficaces para el tratamiento del dolor visceral, como por ejemplo en el infarto de miocardio, cólico renal, abdomen agudo, que requiere el uso de analgésicos opioides. Sin embargo, en el caso de los AINE, son efectivos para tratar ciertos tipos de dolor intenso, como por ejemplo en el cáncer óseo. Por otro lado, el ácido acetil salicílico tiene una importante actividad antiplaquetaria. El ácido acetil salicílico es el fármaco prototipo, aunque en la actualidad se dispone de numerosos fármacos que, aunque pertenezcan a diferentes familias químicas, se agrupan bajo el término AINE. Aunque la mayoría de los componentes de este grupo comparten las tres acciones que lo definen, como analgésica, antitérmica y antiinflamatoria, su eficacia relativa para cada una de ellas puede ser diferente. Es decir, un fármaco concreto puede mostrar mayor actividad antiinflamatoria o analgésica que otro. Asimismo, su toxicidad puede coincidir con la del grupo o ser más o menos específica. Por sus acciones farmacológicas características, con frecuencia se autoprescriben sin control médico para aliviar dolores moderados o para bajar la fiebre. El gran problema de este grupo de medicamentos es su capacidad elevada de provocar reacciones adversas, de intensidad y gravedad diversas, de las cuales no son conscientes generalmente los consumidores. Los AINE constituyen un grupo de sustancias de estructura química variada, pero todos tienen la facultad de inhibir la enzima ciclooxigenasa, y la inhibición resultante de la síntesis de prostaglandinas es en gran medida responsable de sus efectos terapéuticos. Las ciclooxigenasas son enzimas que convierten el ácido araquidónico que se encuentra en las membranas celulares en endoperóxidos cíclicos inestables, los cuales se transforman en prostaglandinas y tromboxanos. Algunos de estos eicosanoides participan en grado diverso en los mecanismos patógenos de la inflamación, el dolor y la fiebre, por lo que la inhibición de su síntesis por los AINE sería responsable de su actividad terapéutica, aunque dada su participación en determinados procesos fisiológicos, dicha inhibición sería también responsable de diversas reacciones adversas características de estos fármacos. Por ejemplo, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en la mucosa gástrica con frecuencia produce trastornos gastrointestinales como dispepsia, náuseas o gastritis, pero también pueden ocurrir efectos adversos más serios como la hemorragia y la perforación gastrointestinal. La ciclooxigenasa, o mejor conocida como COX, está presente en el tejido como una isoforma constitutiva o COX-1, pero en los sitios de inflamación las citoquinas estimulan la inducción de una segunda isoforma, la COX-2. La inhibición de la COX-2 es probablemente responsable de las acciones antiinflamatorias de los AINE, en tanto que la inhibición de la COX-1 sería responsable de su toxicidad gastrointestinal. La mayoría de los AINE de uso actual actúan en la COX-1 y COX-2, pero hace ya un buen tiempo se lanzaron al mercado inhibidores selectivos de la COX-2. El celecoxib, etoricoxib y valdecoxib, entre otros, son inhibidores selectivos de la COX-2 que poseen eficacia similar a la de los inhibidores no selectivos de la COX, pero reducen por lo menos a la mitad la incidencia de perforación, obstrucción y sangrado gástrico. No obstante, estos nuevos fármacos no proveen cardioprotección y se asocian con un aumento de la incidencia de infarto al miocardio. Uno de ellos, el rofecoxib, fue retirado del mercado. El ácido acetil salicílico es el AINE que se ha mantenido vigente por más tiempo y es un eficaz analgésico, con una duración de acción de aproximadamente 4 horas y una buena absorción al ser administrado por vía oral, siendo absorbido en gran parte por el
estómago y el tramo superior del intestino delgado. Esto debido a que es un ácido débil. El ácido acetil salicílico se usó ampliamente para el tratamiento de las enfermedades articulares inflamatorias, pero hasta el 50% de los pacientes no toleran los efectos adversos provocados por las altas dosis de ácido acetil salicílico necesarias para lograr un efecto antiinflamatorio. Por lo anterior, se prefieren nuevos AINE para tratar los síntomas de enfermedad articular inflamatoria. Todos los AINE parecen tener similar eficacia, pero hay una considerable variación de la respuesta de un paciente a otro, por lo que es imposible saber qué fármaco resultará eficaz en un individuo en particular, aunque el 60% de los pacientes responderá a cualquier agente. Patologías como la gota, la cual se caracteriza por la acumulación de cristales de urato de sodio en las articulaciones, produciendo artritis dolorosa, se tratan en el caso de los ataques agudos con AINE, pero no con ácido acetil salicílico, ya que eleva los niveles plasmáticos de urato. Ibuprofeno, naproxeno y similares derivados del ácido propiónico se asocian con menos efectos adversos serios, por lo que a menudo son de primera elección. El paracetamol no posee una acción antiinflamatoria significativa, pero hay amplio uso como analgésico leve cuando el dolor no tiene un componente inflamatorio. Se absorbe bien por vía oral y no produce irritación gástrica, pero su gran desventaja es que en casos de sobredosis puede ser muy tóxico para el hígado. La indometacina es uno de los agentes más eficaces, aunque tiene una incidencia más elevada de efectos adversos como ulceración, sangrado gástrico, dolor de cabeza y vértigo. El piroxicam tiene una prolongada vida media y solo requiere una única dosis diaria, pero puede asociarse con una incidencia particularmente elevada de hemorragia gastrointestinal en los ancianos. Mecanismos de acción de los AINE. Poseen acción analgésica, la cual se puede asociar con su acción antiinflamatoria y es el resultado de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en los tejidos inflamados. Además, poseen acción antiinflamatoria. Al inhibir la síntesis de prostaglandinas, se logra acción antiinflamatoria, pero solo atenúa la inflamación, no la elimina. En casos de artritis reumatoidea, solo alivian los síntomas, pero no alteran el curso de la enfermedad. Y por último, poseen acción antipirética. Al impedir que se eleven los niveles de prostaglandinas en el cerebro, se previene los efectos del aumento de temperatura que produce la interleuquina 1, el cual es un pirógeno endógeno liberado por los leucocitos. Mecanismo de acción sobre la ciclooxigenasa. La COX-1 y la COX-2 poseen un largo canal que es más ancho en la enzima COX-2. Los AINE no selectivos ingresan en los canales de ambas enzimas y, salvo el ácido acetil salicílico, los bloquean al unirse mediante puentes de hidrógeno a una arginina situada a mitad de camino. Los inhibidores selectivos suelen ser moléculas más voluminosas que pueden ingresar en el canal de la COX-2 y bloquearlo, pero no en el canal más estrecho de la COX-1. Efectos adversos. Los efectos adversos de los AINE son comunes, en parte debido a que los fármacos pueden administrarse en altas dosis durante mucho tiempo, y en parte debido a que son de uso general en ancianos, más susceptibles a sus efectos colaterales. Aquí tenemos efectos adversos a nivel gastrointestinal, debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, ya que éstas poseen acción protectora de la mucosa gástrica. Los fármacos no selectivos que inhiben la COX-1 reducen estos efectos protectores y por lo tanto provocan efectos como sangrado y ulceración gastrointestinal. Por otro lado, los fármacos selectivos que inhiben la COX-2 tienen baja toxicidad intestinal, pero se vinculan con una mayor incidencia de infarto al miocardio y ataque cerebral, presuntamente porque no inhiben la agregación de las plaquetas, las cuales contienen COX-1. Por lo tanto, los inhibidores de la COX-2 deben evitarse en pacientes con enfermedad cardiovascular. En estos casos de efectos adversos gastrointestinales, se usa de manera específica el fármaco misoprostol en pacientes que no pueden suspender su tratamiento con AINE. El misoprostol, al ser un derivado de la prostaglandina E1, previene la toxicidad gastrointestinal. Además, se producen efectos adversos a nivel renal mediados por la inhibición de las prostaglandinas E2 e I2, produciendo retención de sodio, caída del flujo sanguíneo renal e insuficiencia renal, además de otros efectos más complejos. Finalmente tenemos otros efectos adversos como dificultad respiratoria, sobre todo en asmáticos, erupciones cutáneas y otras alergias.
Glucocorticoides. Los glucocorticoides, con frecuencia la prednisolona o la prednisona, que es un profármaco que es convertido por el hígado en prednisolona, la cual es la forma activa, se utilizan para suprimir la inflamación, la alergia y las respuestas inmunitarias. La terapia antiinflamatoria se emplea en muchas dolencias, por ejemplo artritis reumatoidea, colitis ulcerosa, asma bronquial, afecciones inflamatorias intensas de los ojos y de la piel, etc. Lamentablemente, este grupo de medicamentos posee un gran problema: la supresión del sistema inmunológico, esto es, disminuir la fuerza de nuestro sistema inmune, y en eso radica la precaución a la hora del uso de estos fármacos. Eso sí, no vamos a profundizar más en este grupo específico, ya que lo estudiaremos en su momento, cuando estudiemos los corticosteroides de manera general. Probablemente porque es un tópico bastante amplio y complejo, así que le dedicaremos su propio video, pero no podíamos hablar de alivio de la inflamación sin nombrar a los glucocorticoides, claro está.